Conságrate a Dios cada mañana. Haz de esto tu primer trabajo. Por la mañana, oh Señor, elevo a ti mi voz, a tu buen nombre doy loor, con gratitud mi Dios. Buenos días, Señor Jesús. Me alegra darles una cordial bienvenida a su programa Buenos días, Señor Jesús. Gracias por acompañarnos a esta hora de la mañana para buscar a Dios como primera actividad. Como dice el Salmo 92, bueno es anunciar por la mañana tu misericordia y tu verdad en las noches. Si no fuera por la misericordia de Dios, no estaríamos vivos, pero por su gran misericordia, hoy podemos gozar este día. Recuerde que puede llamarnos para pedir el curso de correspondencia La Fe de Jesús. Es completamente gratis. Ahora escuchemos el mensaje que nos trae el pastor. Bienvenidos amigos que nos ven por este medio de comunicación. Gracias por su preferencia al desear estudiar las Sagradas Escrituras. En esta ocasión trataremos el tema de Set y Enoc. Y el versículo clave se encuentra en Génesis capítulo 6, versículos 1 y 2. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Oremos, por favor. Muchísimas gracias, nuestro bondadoso Creador, por otorgarnos un día más de vida y poder disfrutar de tu compañía. Bendícenos, Señor, al meditar en tu palabra. Lo suplicamos en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Adán tuvo otro hijo que debía ser el heredero de la promesa divina, el heredero de la primogenitura espiritual. El nombre dado a este hijo fue Set, que significa compensación. Pues dijo a la madre, Dios me ha dado otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Set tenía un carácter digno y seguía las huellas de Abel. Sin embargo, no había heredado más bondad natural que Caín. Acerca de la creación de Adán se dice que a la semejanza de Dios lo hizo, pero el hombre después de la caída engendró un hijo a su semejanza conforme a su imagen. En tanto que Adán había sido creado sin pecado, a la semejanza de Dios, Set, así como Caín, heredó la naturaleza caída de sus padres. Pero recibió también el conocimiento del Redentor e instrucción acerca de la justicia. Mediante la gracia divina sirvió y honró a Dios y trabajó, como Abel lo habría hecho, de haber vivido, por cambiar las mentes pecaminosas de los hombres y encauzarlas a reverenciar y obedecer a su Creador. Así pasa con nuestra generación que hemos nacido y crecido con tendencias hereditarias positivas o negativas de acuerdo al carácter de nuestros padres, además de las tendencias cultivadas durante nuestro crecimiento y maduración. En el tiempo de Set, los fieles adoraban a Dios, pero a medida que aumentaba el número de los seres humanos, se hacía más visible la distinción entre las dos clases en que se dividían. Había franca lealtad hacia Dios de parte de una clase, así como desprecio y desobediencia de parte de la otra. Antes de la caída, Adán y Eva habían guardado el sábado que había sido instituido en el Edén, y después de su expulsión del paraíso, continuaron observándolo. Habían gustado de los amargos frutos de la desobediencia y habían aprendido algo que tarde o temprano aprenderán todos aquellos que pisotean los mandamientos de Dios, a saber que los preceptos divinos son sagrados e inmutables y que la pena por la transgresión es inevitable. El sábado fue honrado por todos los hijos de Adán que permanecieron leales a Dios, pero Caín y sus descendientes no respetaron el día en el cual Dios había reposado. Eligieron su propio tiempo para el trabajo y el descanso, sin tomar en cuenta el mandamiento de Dios. Hoy en día, desafortunadamente, suele suceder lo mismo y por tal motivo hay tanta maldad en nuestra sociedad. Cuando observamos el sábado tal como lo hizo Dios, sus bendiciones nos alcanzan con creces. Al recibir la maldición de Dios,
Caín se había retirado de la familia de sus padres, había escogido primeramente el oficio de labrador y luego fundó una ciudad a la cual dio el nombre de su hijo mayor. Se había retirado de la presencia del Señor, desechando la promesa del Edén restaurado, para buscar riquezas y placer en la tierra maldita por el pecado. Y así se había destacado como caudillo de la gran multitud que adora al Dios de este mundo. Sus descendientes se distinguieron en todo lo referente al mero progreso terrenal y material, pero menospreciaron a Dios y se opusieron a sus propósitos hacia el ser humano. Abel había llevado una vida pastoral, habitando en tiendas o cabañas, y los descendientes de Set hicieron lo mismo y se consideraron extranjeros y peregrinos sobre la tierra, que buscaban una patria mejor, esto es, la celestial, según el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 13. Los descendientes de Caín se dispersaron por todos los llanos y valles donde habían habitado los hijos de Set, y estos, para escapar de la influencia contaminadora de aquellos, se retiraron a las montañas y allí establecieron sus hogares. Mientras duró esta separación, los hijos de Set mantuvieron el culto a Dios en toda su pureza, pero con el transcurso del tiempo se aventuraron poco a poco a mezclarse con los habitantes de los valles. Esta asociación produjo los peores resultados. Vieron, nos dice el libro de Génesis capítulo 3, versículo 2, los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas y atraídos por la hermosura de las hijas de los descendientes de Caín, los hijos de Set desagradaron al Señor uniéndose con ellas en matrimonio. Muchos de los que adoraban a Dios fueron inducidos a pecar mediante los halagos que ahora estaban constantemente ante ellos y perdieron su carácter peculiar y santo. Al mezclarse con los depravados, llegaron a ser semejantes a ellos en espíritu y en obras. Menospreciaron las restricciones del séptimo mandamiento y tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Fue así como los hijos de Set siguieron el camino de Caín, fijaron su atención en la prosperidad y el gozo terrenales y descuidaron los mandamientos del Señor. Los hombres, nos dice el libro de los Romanos capítulo 1, versículos 21 y 28, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Al contrario, se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Por tanto, Dios los entregó a una mente depravada para hacer cosas que no deben. En esta forma, el pecado se extendió por toda la tierra como un cáncer mortal. Adán, que vivió 930 largos años, fue testigo de los resultados del pecado. Con toda fidelidad trató de poner un alto a la corriente del mal. Se le había ordenado instruir a sus descendientes en el camino del verdadero Dios y cuidadosamente atesoró lo que su Creador le había revelado y lo compartía a las generaciones que se sucedían, a sus hijos y a sus nietos, y hasta la 9ª generación pudo describir a Adán el estado santo y feliz del hombre en el paraíso. Y repitiéndoles la historia de su caída, le refirió los sufrimientos mediante los cuales Dios le había enseñado la necesidad de adherirse estrictamente a su ley y les explicó las misericordiosas medidas tomadas para su salvación. A menudo le hacían amargos reproches por el pecado que había traído tanto dolor a sus descendientes. La vida de Adán estuvo llena de tristeza, humildad y arrepentimiento por haber actuado en contra de la voluntad de Dios y tomó el propósito de jamás rebelarse a los planes divinos. Cuando salió del Edén, la idea de que tendría que morir lo hacía estremecerse de terror. Conoció por primera vez la realidad de la muerte en la familia humana cuando Caín, su primogénito, asesinó a su hermano. Lleno del más agudo remordimiento por su propio pecado y doblemente acongojado por la muerte de Abel y el rechazamiento de Caín, Adán quedó abrumado por la angustia. Veía cómo por todas partes se extendía la corrupción que iba a causar finalmente la destrucción del mundo mediante el diluvio.
Y a pesar de la sentencia de muerte pronunciada sobre él por su Creador, que le había parecido terrible al principio, después de presenciar durante casi 1000 años los resultados del pecado, Adán llegó a considerar como una misericordia el que Dios pusiera fin a su vida de sufrimiento y dolor a través de la muerte. Oremos. Gracias, Señor, por el don de la vida. Permítenos disfrutar de la comunión y ayúdanos a obedecer tus mandamientos y así prepararnos para la vida eterna que ya nos tiene lista al venir Cristo Jesús en las nubes de los cielos. Lo suplicamos no por nuestros méritos que son inútiles, sino por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Buenos días, amiguitos. Bienvenidos al Rincón Infantil de Buenos Días, Señor Jesús. Vamos a contar hoy una historia muy interesante. ¿Se acuerdan que habíamos hablado acerca del diluvio, cuando Noé bajó a la tierra que ya había parado de llover y que estaba todo otra vez para iniciar la vida en la tierra? Bueno, Dios había puesto como señal el arco iris. Después de esto, Noé tenía 3 hijos con sus familias. Se distribuyeron en la tierra y empezaron a procrearse. Cada vez había más gente. Pero uno de los hijos de Noé no amaba mucho a Dios. Este hijo, Cam, tuvo muchos descendientes, pero no querían obedecer a Dios y no querían seguir los consejos del Señor y pronto se olvidaron de todas las cosas buenas que Dios había hecho por ellos y decidieron no vivir cerca de las demás personas que amaban a Dios. Entonces dijeron, bueno, ¿por qué no nos alejamos un poco y construimos nuestra propia ciudad, lejos de estas gentes? Entonces se movieron hacia otra llanura más lejos y empezaron a armar su vida lejos de Dios. ¿Saben que ellos empezaron a crear unos bloques de ladrillo? Y con eso hicieron sus primeros ladrillos y empezaron a tener una idea. Y dijeron, ¿saben qué? ¿Por qué no construimos una torre alta, 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 alta que llegue hasta el cielo? Y empezaron a hacer los bloques de ladrillo y empezaron a hacer una mezcla
con esa mezcla unían un bloque con el otro y así empezaron a armar paredes y de esa manera empezaron a construir esta torre. Y ellos dijeron, vamos a construir una torre alta que llegue al cielo y de esta manera, si Dios manda un diluvio otra vez, nada malo nos va a pasar a nosotros porque nos podemos subir en esa torre altísima, altísima, altísima y no nos va a pasar nada. ¡Qué terrible que era esto! ¿Se acuerdan que les había contado que Dios había hecho una promesa? Y la promesa era que nunca más iba a destruir la tierra con agua. Y había puesto el arco en las nubes para mostrar que esa era la señal del amor de Dios. Pero estas personas no creyeron en lo que Dios les dijo. De manera que empezaron a construir esa torre alta, 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 alta. Un día el Señor dijo, algo vamos a hacer. Vamos a confundir las lenguas. ¿Saben? Cuando yo era niña siempre me preguntaba, ¿por qué hay tantos idiomas diferentes en el mundo? ¿Y por qué hay tantas razas diferentes? Hay africanos, hay americanos, hay asiáticos. Todas las personas son diferentes razas y vivimos en diferentes países y hablamos diferentes idiomas. ¿Saben? ¿Quieren saber cómo se iniciaron las diferentes razas? Hace muchísimos años atrás, cuando estas personas estaban construyendo la Torre de Babel y Dios dijo, vamos a confundir sus lenguas. Porque el plan de Dios era que todas las personas se desparramaran por diferentes lugares para mostrar el amor de Dios, para hablar del amor de Dios y del cuidado de Dios. Pero estos hijos de Cam, que no querían a Dios, querían hacer una torre alta y olvidarse del Señor. Entonces Dios confundió las lenguas. ¿Y cómo es eso? ¿Qué pasó? ¡Oh! Las personas que estaban en los pisos de arriba construyendo le pedían a los que estaban abajo, mándame un balde con agua, y otro decía, mándame un balde con cemento, pero no se entendían, porque los que estaban arriba decían, los que estaban abajo no entendían nada, oían que les estaban pidiendo algo, pero Dios confundió las lenguas y no se pudieron entender. Se armó tal confusión que se empezaron a pelear entre ellos y no podían seguir haciendo el trabajo. ¿Saben? La Biblia dice que a esa torre se la llamó Babel. Babel quiere decir confusión. Las personas estaban confundidas, se empezaron a pelear entre ellas y no pudieron seguir construyendo esa gran torre. Así que entonces se empezaron a separar por diferentes grupos. Los que hablaban la misma lengua se juntaron aquí, los que hablaban otra lengua diferente que estos no entendían, se juntaron en este lado y así diferentes grupos se empezaron a formar y se tuvieron que separar. Así empezaron las diferentes lenguas y las diferentes razas, de manera que no pudieron terminar de construir esta gran torre, porque ellos no creían en la promesa que Dios les había hecho, que ese arco que iban a ver en las nubes, el arco iris, era una señal del amor de Dios. Dios quería que ellos se desparramaran por diferentes lugares y fueran a diferentes sitios para hablar del amor de Dios. Pero de esta manera se tuvieron que desparramar en diferentes lugares, con diferentes lenguajes, pero no estaban cumpliendo el plan de Dios. ¿Saben? Noé todavía vivió muchos años más después del diluvio, pero Noé amaba a Dios y estaba dispuesto a hacer lo que Dios le pidiera. Y Dios seguía amando a todas esas personas y de muchas maneras les demostró que los amaba. Pero de esa manera, después de esa torre, y ahí quedó esa torre que nunca la terminaron de construir. Estaba bien alta, pero nunca pudieron terminarla de construir porque no se entendieron entre ellos. Y así nacieron las diferentes razas y los diferentes lenguajes. Nunca nos olvidemos del amor grande de Dios. A pesar de que ellos no pudieron terminar su proyecto y se desparramaron por diferentes lugares, tenemos hoy la seguridad de que Dios ama muchísimo a los africanos, a los americanos, a los asiáticos, a los hindúes, a todas las personas de los diferentes idiomas y de las diferentes razas, porque nos ama tanto, tanto, que quiere estar cerca nuestro, salvarnos y ayudarnos. Nos despedimos
Hasta la próxima, niños, y que tengan un hermoso día. Que Dios los bendiga. Espero que la meditación de hoy les acompañe durante todo el día y que nos sintonice mañana nuevamente para otro mensaje de inspiración. Si usted no ha pedido el curso bíblico por correspondencia, La Fe de Jesús, pídalo a nuestros teléfonos y con gusto se lo enviaremos. Los capítulos del año bíblico se encuentran en pantalla. Tome nota para que puedan seguir con su lectura. Gracias por haber pasado estos momentos con nosotros. Les esperamos mañana y que el Señor les bendiga.